en la mayoría de las industrias, México es 10 veces Chile. En la industria minera eso no pasa. No existe ningún lugar del mundo que sea 10 veces Chile. Hacer empresa no es tan intuitivo y a veces hay muchas cosas que son contraintuitivas. ¿Cómo llegas a ese punto de tener las personas correctas en tu equipo para poder llegar a la meta? Lograr un equipo de alto desempeño es clave para lograr los resultados de la empresa. Eso es fácil decirlo, pero es súper difícil lograrlo. Hoy nos acompaña Nicolás Jubera. Nicolás es cofundador y ex CEO de TI Mining, una empresa que desarrolló soluciones digitales utilizadas por operaciones mineras en todo el mundo. Durante la última década ha estado muy involucrado en la creación y el crecimiento de empresas de tecnología minera a nivel internacional. Más reciente, Nicolás se unió a Trico para liderar sus actividades en Chile, donde está enfocado en ayudar a empresas tecnológicas y a sus fundadores a entender mejor cómo construir y posicionar sus negocios para el crecimiento, la inversión y posibles oportunidades de fusiones y adquisiciones. Si ya el mercado se te está haciendo chico, tienes que salir a buscar varios mercados. ¿Puedes compartir tu experiencia levantando capital para una startup de tecnología minera en Chile? No diría yo que es fundamental levantar capital. Lo que es fundamental es crecer. Tú vendes tu empresa solo una vez. Los errores que se cometen en ese proceso al final son súper caros. El resultado económico a veces en no haber encontrado el partner correcto. Para poder seguir creciendo, el siguiente viaje es... ¿Qué consejo darías para alguien que está pensando vender su empresa y está en este proceso en este momento? Consejo número 1 viene de cerca, pero es asesorarse. La posición es muy asimétrica entre el founder y el comprador. Cuando sale todo bien, en este exit, el founder y los shareholders reciben un buen cheque, pero el founder muchas veces sigue con la compañía y sigue empujando y sigue acelerando su misión. En muchos casos no se ve eso, pero cuando se ve es muy bonito verlo. ¿Puedes contarnos un poco sobre tu trayectoria hasta ahora? Yo de chico quería ser inventor. Siempre había soñado con ser giro sin tornillos. Y por eso estudié ingeniería eléctrica. Y cuando salí de la universidad, vi un aviso en el portal de la universidad, una empresa que hacía tecnología en minería y buscaba un ingeniero para hacer diseño de soluciones. Pero me pasó que hasta ese minuto nunca me había imaginado que la minería podía ser un lugar atractivo para hacer innovación. Para mí la minería era, la única exposición que yo había tenido a la minería eran los Picapiedras y el Baldomero Lillo. Entonces no pensaba que era un espacio donde la tecnología era tan protagonista. Y ahí, cuando entré a ese primer trabajo, pude entender la minería y ver todas las oportunidades que había de mejorar los procesos, de resolver grandes desafíos, de mucha oportunidad para innovar. No sabía todavía que emprender es muy difícil, pero sí ahí me di cuenta que innovar era un espacio genial para innovar. Después estuve en otra industria. Pasé por LAN, en el mundo de la innovación, en las aerolíneas y la aviación, y después me salí para armar un emprendimiento con foco en minería, que a los 6 meses de no haber vendido nada cerré. Yo pensaba que 6 meses era mucho, ahora entiendo que 6 meses para vender en minería no es mucho. Y mi plan B fue hacer asesoría, consultoría en los temas de innovación en los que había estado, y ahí pasé 5 años trabajando también con founders en diferentes industrias, ayudándolos en sus etapas iniciales de crecimiento. Y después con Carlos Calderón, founder de T-Mining, nos juntamos para hacer crecer T-Mining. Estuve liderando T-Mining como CEO durante casi 8 años. Quisimos crecer mucho la compañía, 10 países en más de 50 sitios. Tuvimos una visión tecnológica que pudimos hacer realidad. Lo hicimos también levantando capital, una empresa que tuvo empleados alrededor de todo el mundo. Fue un viaje difícil, con mucho aprendizaje, pero muy enriquecedor y con también muy orgullosos de haber logrado crear una empresa que pudo jugar en las esferas mundiales. Y hace 2 años trajimos a T-Mining un nuevo CEO. Elegimos a un nuevo CEO porque yo vi que la empresa en su siguiente etapa de crecimiento necesitaba un liderazgo diferente para ya una etapa de escalamiento global. Y ya teníamos un equipo que estábamos montando hace años que ya iba a tener la capacidad de llevar la compañía al siguiente nivel. Y hace 1 año que dejé mi posición ejecutiva en T-Mining, sigo siendo shareholder de T-Mining, y para pensar cómo podía yo aportar en la siguiente etapa, mi etapa profesional. Y lo que decidí fue ayudar a este mismo mundo, a founders en el mundo mining tech, como yo había sido,
con el consejo, habiendo tenido el viaje completo como emprendedor, y además, junto a Átrico, el viaje que viene después. Cuando ya has crecido tu empresa a cierto tamaño y viene el siguiente paso de escalamiento, muchas veces tiene que ver con hacer un gran partnership o ser adquirido por un gran grupo. Y en ese sentido, en Chile tenemos muy poca experiencia. En Australia esto partió hace 30 años, se han vendido muchas empresas, ha habido mucha consolidación en el espacio. Hay mucho conocimiento y experiencia que acá en Chile no tenemos y que estamos trayendo con Átrico LATAM a la región. Entiendo. Con la experiencia que tuviste con TI Mining, desarrollando una empresa de tecnología de minería, ¿cuáles son los aprendizajes o dolores que tuviste en este desempeño? Muchos dolores y muchos aprendizajes, como seguro le ha pasado a todos los que están en este espacio. Te diría que hay uno grande que en la cultura pop se habla del Valle de la Muerte. El Valle de la Muerte. Y hay un gran aprendizaje. No hay solo un Valle de la Muerte. Ya. Son múltiples valles de la muerte. Y son en diferentes etapas en el que está tu negocio. Entonces el primero, el que todos conocen, es cuando tú partes y tienes cierta cantidad de ahorros que te tienen que alcanzar, o de inversión inicial, que te tienen que alcanzar hasta llegar a ser cash positivo. Y uno piensa que ya pasado ese minuto, el resto ya es éxito asegurado. Y eso es una fantasía, eso no es real. Hay múltiples valles de la muerte, que tiene que ver con diferentes momentos de la compañía. Por ejemplo, nosotros vivimos el haber pasado de ser una compañía de menos de 50 personas a más de 100 personas. Cambia completamente las dinámicas internas de cómo se toman decisiones, de cómo fluye la información, de cómo se distribuye el liderazgo. Es muy diferente el estilo de gestión, y esa transición es un valle de la muerte. Muchas empresas mueren en ese proceso. Para nosotros fue muy doloroso. Proceso de internacionalización. Por ejemplo, ir a Australia. Con 12 horas de diferencia te generan de nuevo nuevos desafíos, estresa a la compañía, y hay una serie ahí de potenciales tropiezos, no necesariamente son muertes, pero tropiezos de los que hay que ser consciente. Y también como aprendizaje que no es necesariamente intuitivo en qué orden se deben ir enfrentando los diferentes desafíos y la construcción de la empresa. Siempre decimos, no hay que hacer los muros antes que el techo. Eso es muy intuitivo, porque la gravedad es muy intuitiva. Claro. Pero hacer empresa no es tan intuitivo, y a veces hay muchas cosas que son contraintuitivas. Entonces ahí es donde también tener el consejo de personas que hayan hecho el viaje antes es súper útil. Súper útil, porque te pueden decir cosas contraintuitivas como construye la chimenea antes que el techo. Claro. Y en eso también uno comete muchos errores. Y a la hora de construir estos equipos para poder armar una manera efectiva para seguir adelante, ¿cómo llegas a ese punto de tener las personas correctas en tu equipo para poder llegar a la meta? Sí, lograr un equipo de alto desempeño es clave para lograr los resultados de la empresa. Eso es fácil decirlo, pero es súper difícil lograrlo. Porque no solamente se trata de encontrar a los talentos correctos, sino también de hacerlos jugar en las posiciones correctas. Y sobre todo, muchas veces en Chile nos pasa que el lado estratégico, la estrategia está poco clara. Y le damos poco tiempo como equipo a la reflexión estratégica, al diagnóstico en común, para que cuando llegue el momento en tu ritmo tal vez trimestral de definir cuáles son los objetivos, ojalá el equipo ya venga con las conversaciones entre ellos, con asesores, mirando hacia afuera, y ojalá que haya consenso en torno a cuál es el diagnóstico. O sea, ¿dónde están hoy los mayores dolores y dónde están las mayores oportunidades? Debería ser algo que sale natural de todo el equipo, que todo el equipo entiende y que comparte. Eso es clave, porque si el equipo no sabe qué partido tiene que jugar, muy bien no le va a ir. Exacto. Entonces es muy desafiante en sí armar el equipo, y también es clave el tener clara la estrategia y que el equipo sea dueño de esa estrategia. Claro, claro que sí. Entonces,
Por esas lecciones que tuviste, además me imagino que tuviste que expandirte internacionalmente con algunos de estos emprendimientos, además de tu empresa anterior. Y tomando ese punto, ¿qué desafíos enfrentaste al expandirte internacionalmente? A ver, la minería en ese sentido también es bien especial, porque el típico viaje emprendedor en Chile se parte en Chile y después se va a México, que es México. 10 veces Chile. Buenísimo. En la mayoría de los emprendimientos, México, en la mayoría de las industrias, México es 10 veces Chile. En la industria minera eso no pasa. No existe ningún lugar del mundo que sea 10 veces Chile, de partida. Wow. Entonces tú, cuando creces en Chile, si ya el mercado se te está haciendo chico, tienes que salir a buscar varios mercados. Y el proceso de internacionalización se da mucho antes en tu proceso de maduración que en otras industrias. Entonces uno tiene que empezar a internacional de forma mucho más temprana y muchas veces también vas a estar apuntando a varios países al mismo tiempo, por lo que te comentaba también de los ciclos y Claro. El número de clientes que hay en cada país. Entonces ese, por un lado, es un desafío que hace que internacionalizar sea un desafío que es mucho más temprano en el viaje. Está tu compañía menos madura, tu producto, y estás internacionalizando. Internacionalizar en sí es muy desafiante. Por otra parte, también tienes que... Las compañías mineras son bastante diferentes entre ellas. Como analogía o comparación tienes la industria aérea, las aerolíneas. Las aerolíneas son todas relativamente similares. Son bastante competitivas, tienen las mismas tecnologías, son todas muy profesionalizadas. En la minería depende mucho del yacimiento que tengas, el tipo de yacimiento que tengas, si es de tan simple como rajo abierto subterráneo, pero también dentro de cada una de ellas hay muchas diferencias. Por ejemplo, en Chile, porque las minas están en zonas secas de desierto y cercanas a comunidades, el polvo es muy importante. Claro. En Brasil, el polvo es mucho menos importante porque hay mucho más lluvia. El control del agua es mucho más importante. Claro. Entonces, también, por ejemplo, en Australia, los sueldos son muy altos. Por ejemplo, la autonomización de camiones se ha absorbido mucho más porque los casos de negocio lo permiten. Entonces, la adaptación de las soluciones a cada una de estas compañías, su nivel de madurez y el espacio en el que operan, agrega esta dificultad, que es muchas veces ir a validar el producto o adaptarlo al mercado local. Que suele ser también un proceso que es difícil, en etapas tempranas de una compañía, es difícil que dentro del equipo estén las personas suficientemente preparadas como para liderar el replanteo de la solución. Claro. Suele ser necesario que lo hagan los founders. Entonces la internacionalización suele ser muy liderada por los founders en estas etapas iniciales. Ya cuando las compañías son grandes, por supuesto que hay más liderazgos con alta experiencia que lo pueden hacer. Entonces esa también es otra dificultad importante. Pero también muy enriquecedor, porque también estás expandiendo lo que hiciste, llevándolo a nuevos mercados, viendo el impacto. Entonces, en esta industria es así, muy difícil y muy también enriquecedor cuando logras los éxitos. ¿Y cuáles son los desafíos que tú puedes encontrar con lo que mencionaste? Cuando tú tienes una tecnología que ya ha sido probada en un país, el desafío para poder implementarlo en el otro país. Lo que suele suceder es que las tecnologías son desarrolladas por ingenieros fundadores que están muy enamorados de su tecnología, de su producto. A mí también me pasó, es como tu hijo. Claro. Y se nos olvida a veces que en realidad el cliente lo que está comprando es una solución a su problema. Y eso a veces se nos olvida. Hablamos mucho de nuestro producto, de nuestra tecnología, y no nos enfocamos en realidad hablar del valor, del beneficio que va a tener nuestro cliente cuando solucione su problema. Perfecto. ¿Cómo lo hacemos? Para el cliente ojalá que fuera magia. No quiere escuchar de bits y bytes. Algunos sí, porque son enamorados por la tecnología, y eso puede pasar también en algunos mercados, que haya más. El mercado chileno, en la industria minera, es bastante innovadora y le gusta entender la tecnología. Pasa más afuera que lo que quieren es mejorar el negocio y quieren que hablemos de dólares. Quieren que seamos claros con cuáles van a ser los beneficios de la solución. Ojalá podamos cuantificar el valor para que también a ellos se les facilite su toma de decisión. Eso es importante en Chile también.
pero sobre todo cuando vamos para afuera a países que son menos país minero, Ya, entiendo. menos apasionados por la tecnología y más concentrados en su negocio. Eso es súper importante, cuantificar valor y hablar de valor. Perfecto. Y ahora entrando, ya que entramos en los temas de valor, entiendo que una parte fundamental de las startups es el levantamiento de capital, ¿verdad? Entonces, ¿puedes compartir tu experiencia levantando capital para una startup de tecnología minera en Chile? Sí, igual no diría yo que es fundamental levantar capital. Lo que es fundamental es crecer. ¿Ok? Nosotros fundadores tenemos una misión, estamos solucionando un problema del mundo y queremos que ese problema se solucione lo antes posible en, ojalá, todas las minas del mundo. Eso es lo que en general nos apasiona y nos mueve. Y en ese proceso de desarrollar una empresa para que lleve esta solución al mundo, puede llegar un momento donde la restricción al crecimiento sea el capital. Muchas veces no lo es. Muchas veces el problema tiene que ver con nuestro desarrollo organizacional de la compañía, tiene que ver con refinamiento del producto, tiene que ver con refinamiento de los mensajes, la cuantificación del valor que recién te comentaba. Y no necesariamente la plata no es magia, no va a solucionar todos los problemas. No todos los problemas se solucionan con plata. Eso diría que es una falacia, una fábula que nos contamos pensando que la plata va a solucionar todo, pero hay muchos problemas que con plata se transforman en problemas más grandes. Entonces, yo primero diría que la plata en ese sentido puede ser como el combustible de una nave espacial. O sea, puede ser necesario para llegar lejos, pero hay que usarlo con cuidado, porque muchos de esos cohetes explotan. Claro. Entonces, el capital tiene que ser en el momento adecuado, el capital adecuado, y se ha ido diversificando el ecosistema de dónde puedes conseguir capital a veces. En muchos casos, de hecho, en etapas tempranas, en general, hoy los emprendimientos se están financiando con los clientes, desarrollando a veces soluciones a medida, entendiendo que pueden también ser aplicadas a otros clientes, pero si para el cliente es muy doloroso el problema, ahí a veces se pueden hacer acuerdos donde el cliente hace el cofinanciamiento. Muchas compañías en Chile han partido así. Y después, cuando ya queremos expandir más la compañía, el desafío es expandir. Y el desafío de expansión, un componente es el dinero y otro componente importante son las relaciones también. Esta es una industria, y sobre todo en Latinoamérica, que es una sociedad de relativa baja confianza. En las sociedades de bajas confianzas, las relaciones son muy importantes. Y establecer esas relaciones en esta industria puede tomar años. Entiendo. Varios años. Entonces, muchas veces el dinero no compra esa confianza. Con dinero me puedo comprar una compañía en Brasil que tiene un equipo fundador que ya tiene clientes, que ya ha establecido las confianzas, y yo al final ahí puedo estar comprando confianza. Claro. Entonces es relativo, pero tal vez con eso no lo necesito comprar y sí puedo hacer un acuerdo. Pueden ser mis partners, pueden ser mis distribuidores. Es interesante en ese minuto, cuando tú quieres crecer, cuáles son las diferentes avenidas. Ahora, de vuelta a tu pregunta, cuando queremos levantar capital, en Chile también se ha ido desarrollando capital especializado en esta industria. Hace 10 años no existía, hoy ya existe, y es una buena opción. Haciéndolo de forma planificada y ojalá asesorado para poder hacerlo de forma rápida y eligiendo el capital correcto. Entiendo. ¿Y cuáles son algunos de los errores comunes que cometen las startups al buscar inversión? Lo que muchas veces me ha tocado ver es que no está clara la estrategia de la compañía y no está claro ese plan estratégico de cómo vamos a crecer. Que después, en la realidad, igual uno lo va modificando porque vas aprendiendo. Pero tener una idea inicial de cuál va a ser su estrategia es clave. O sea, ¿qué está pasando en el mundo? ¿Cómo se están moviendo las diferentes piezas del gran partido de ajedrez? ¿Y cuál va a ser mi rol en ese partido? ¿Y cómo voy a llegar ahí? Sería la estrategia de la compañía. Y esa estrategia puede necesitar capital.
ese entendimiento, esa reflexión, maduración, ese relato es clave para poder levantar capital. Por una parte, porque eso es lo que espera el capital. Quiere financiar un plan. Perfecto. Muchas veces pensamos que quiere financiar a un founder. Eso de etapas muy tempranas, que en Chile hay muy poco. Eso más angel. Los angel financian a un founder por su capacidad, porque es energético, porque tiene una visión. Pero el venture capital que tenemos en Chile, que sería la primera capital más grande al que puedes acceder, espera más financiar un plan, una estrategia, que se va a modificar en el camino, pero debería estar más claro. Y es importante eso para ser exitoso y también para que después en el camino estemos todos más alineados en cuál va a ser el viaje. Porque si no puede ser un poco difícil, lo he visto suceder, compañías que no tenían clara su visión, su estrategia, levantaron capital y después los emprendedores querían ir para allá y el capital quería ir para allá. Y eso se puede generar un conflicto y puede ser doloroso. Entiendo. Y cuando tú tienes ya esta estrategia o el plan para esta startup y estás en la búsqueda de inversión, ¿cómo puedes evitar, además de tener esta estrategia que mencionas, cómo puedes evitar estos errores que pueden tener las personas cuando ya están buscando esta inversión? Te diría que otro elemento que suele suceder, incluso teniendo la estrategia, es que los procesos de levantamiento son muy largos. En Silicon Valley escuchamos que las empresas en 2-3 meses levantan capital y tienen los fondos en el banco. En ese sentido, acá todavía no estamos a ese nivel. Mi experiencia fue casi año y medio. Cada proceso de levantamiento, desde que empecé a conversar con el capital hasta que tuve los fondos en el banco. Me pasó 3 veces y cada una de las veces fueron 15 meses. Wow. Y eso te desconcentra. Entonces, en ese sentido, mi recomendación es ser muy premeditado, tener un plan claro de tu proceso de levantamiento, manejar los tiempos y si no funciona, bueno, es un proyecto que se retomará, pero no dejar que se extienda al infinito. Uno siempre debería estar conversando con el capital. Por una cosa es estar conversando con el capital y otra cosa es estar en modo levantamiento. Porque el modo levantamiento desvía mucho la atención. Y tú quieres, como fundador, estar enfocado en tu negocio. Y tener ese gran proyecto activo mucho tiempo puede ser dañino para la compañía. ¿Cómo decides cuándo es el momento adecuado para vender tu empresa y lograr una salida? Esa discusión sobre la salida, las exit, creo que también es una discusión que a veces se aproxima de la forma no ideal. Yo volvería a que la idea de que lo que queremos los founders es crecer lo antes posible, llevar nuestra solución al mundo para que genere el mayor impacto posible lo más rápido posible. Lo que queremos es acelerar la misión. ¿Qué suele suceder? Que porque el mercado chileno es relativamente pequeño, pronto tienes que internacionalizar. Entonces el desafío de crecimiento empieza a ser la construcción de esas distribuciones en los diferentes países. Eso es lento. Es muy, muy lento por el tema de las confianzas. Lento o caro, porque tú puedes también levantar mucho capital y comprarte empresas. Eso puede ser un camino. Cuando ya llegas a cierto nivel de madurez, suele ser el siguiente paso para poder seguir creciendo. El siguiente viaje es o adquiriendo empresas o siendo parte de un grupo más grande que partió hace 100 años y ya tiene los clientes, ya tiene la distribución, las confianzas. Entonces, muchas veces en ese minuto se da una venta. Pasas a ser atractivo tú como emprendedor, tu compañía pasa a ser atractiva para estos grandes grupos. Y a la vez tú también te das cuenta que es el camino natural a seguir si tú quieres acelerar la misión de la compañía. Claro. Entonces, muchas veces se habla de exit, pero el founder no quiere salir, quiere acelerar el crecimiento. Muchos casos, muchos de los casos cuando sale todo bien, en este exit, el founder y los shareholders reciben un buen cheque, pero el founder muchas veces sigue con la compañía que adquirió y sigue empujando su creación y sigue acelerando su misión. Perfecto. En muchos casos no se ve eso, pero cuando se ve es muy bonito verlo. Y no fue un exit, fue un partnership profundo que involucró también una salida de los inversionistas y un cheque para el founder. Pero no siempre es un exit. Entiendo. Entonces puede haber una diferencia entre
seguir con la empresa para seguir buscando el crecimiento o lo que quiera el founder, pero también puede ser que quiera vender esta empresa, tener un exit. Exacto. Uno puede tener cada uno de los casos. Es clave lo que quiere el founder. Y muchas veces tiene que ver con en qué momento está en su vida, si está más joven o ya viene de vuelta y quiere en realidad salir de la empresa para hacer otras cosas. Pero en muchos casos el founder quiere seguir con la empresa y quiere seguirla haciendo crecer. Entonces eso es clave, que para enfrentar esos procesos el founder tenga claro lo que quiere y que logre lo que quiere en ese proceso. Exacto. Y para lograr lo que quiere, que sea un proceso llevado de la forma correcta es clave. Es interesante eso, poder tener la opción, porque generalmente una persona, me imagino, puede desarrollar una tecnología, hace su piloto, después va a las minas, puede estar ya trabajando full, y en un momento piensa solamente en la opción de solo vender, porque no piensa que también puede quedarse todavía y seguir creciendo con su proyecto, como dijiste tú, es tuyo, es parte de ti. Pero para las empresas que quieran vender, ¿cuáles son algunos de los errores comunes que cometen las startups al vender su empresa? Yo diría que uno grande, te podría nombrar 3 elementos. Uno grande es ser muy reactivo al proceso. Entonces, hemos visto ya en Chile varias transacciones que, si tú entiendes cómo fue que un potencial comprador se acerca, le dice, oye, me gustaría entender tu empresa, conocerla mejor, hagamos un due diligence, y el founder se siente halagado de que vino alguien interesado y lleva el proceso adelante, y en muchos casos eso termina en una transacción, pero que fue reactiva, no fue controlada por el founder, fue controlada por quien adquirió. Y en general no son ventas donde el founder recibió un buen cheque. Y en algunos casos tampoco es lo que realmente quería seguir, si él quería seguir continuando la empresa creciendo. ¿Sí? Eso lo vemos pasar, y que la respuesta a eso es que, teniendo claro por qué quieren vender y si es el momento que quieren vender, que sea un proceso que sea liderado por el founder. Para eso, ideal tener asesoría para poder llevar el proceso de forma ordenada, de forma rápida, porque es un proceso que también desenfoca mucho. Entonces, controlar los tiempos del proceso, controlar y reflexionar bien respecto a quiénes queremos que sean los potenciales compradores, no solo porque van a pagar mucho. Muchas veces vamos a estar contentos ni siquiera con el que pagó más. Pero si lo que queremos es acelerar la misión, es con el que sea el mejor partner natural para la compañía. Claro. Y que en el proceso, también en la negociación de todos los términos, se hagan en el momento correcto para que sea de mutuo beneficio y que sea rápido. Lo que muchas veces daña en esos procesos es que los procesos se alargan mucho, quitan mucha atención del founder y del equipo de gestión, y eso a veces genera daño a la compañía. Perfecto. Y en muchos casos tampoco el proceso termina de forma positiva. Entonces, eso también es un espacio donde no reaccionar, sino que pensar más proactivamente y estratégicamente cómo enfrentar el proceso. Buenísimo. Súper interesante. Y como última pregunta, ya estamos al final de la entrevista, para los que nos están viendo, para que puedan tener más conocimiento por la experiencia que tú has tenido, ¿qué consejo darías para alguien que está pensando en vender su empresa y está en este proceso en este momento? El consejo número 1 viene de cerca, pero es asesorarse. Porque también hay que ser consciente que la posición es muy asimétrica entre el founder y el comprador. Las empresas que compran, que son un set de compañías grandes, establecidas, que compran regularmente. Tienen a un encargado de compra de compañías, de M&A, que compra 5 compañías al año. Tienen un equipo de abogados, de expertos en IP, del proceso. Y su trabajo es comprar barato. Al otro lado hay un founder que vive el día a día, que está agotado porque es difícil emprender en minería, y que no tiene la experiencia. Uno, de hecho, como emprendedor, va mejorando su producto con las experiencias que va teniendo con los clientes. Pero tú vendes tu empresa solo una vez. Claro. Entonces, no tienes la oportunidad de aprender. Y los errores que se cometen en ese proceso al final son súper caros. Súper caros en
el resultado económico y súper caros a veces en no haber encontrado el partner correcto. Y si tú lo que buscabas era acelerar la misión, que eso no suceda, o terminar pasándola mal. Entonces, entender eso y poder asesorarse con personas que ya lo hayan hecho antes. En nuestro caso, como Atrico, ya hemos participado en más de 30 transacciones, 30 compañías con sus founders que hemos ayudado a que sean adquiridas por el comprador correcto y en los términos correctos. Es clave poder asesorarse. Es muy asimétrica la relación y el aprendizaje es primera vez que uno lo hace. En ese sentido, todo lo que uno aprendió vendiendo no necesariamente se traduce a la venta de tu compañía. Exacto. Y me imagino que también tener, como mencionas tú, con Atrico, cuando te puedes asociar a alguien que ya es un experto en hacer este tipo de temas, te puede hacer que la compra o la venta, en este caso, sea un poquito más rápida. ¿Tú tienes un estimado entre ustedes más o menos cuánto puede ser que uno tiene que tener de preparación para poder juntarse con ustedes para poder llevar a cabo esta venta? Si es que la compañía ya tiene decidido vender, suele ser un proceso que dura entre 6 y 9 meses. En algunos casos, y si hay tiempo, tener otros 6 meses previos para preparar la estrategia y para poder preparar la reflexión respecto a quiénes son los mejores partners, también puede ser súper positivo. Y en algunos casos nosotros hacemos partnering con compañías que todavía no quieren vender. Están pensando en vender tal vez en 2 años más, en 3 años más. Y hay muchas cosas que si uno empieza hoy, pueden tener mucho valor en 2 o 3 años más. Pequeñitas cosas que si uno hace hoy, respecto a lo que está en tus contratos, respecto a las tecnologías que estás utilizando, respecto a clientes clave, respecto a tus partners, que pueden tener un gran impacto el día de tu éxito, si tienes el tiempo para prepararlas con algunos años de anticipación. Perfecto. Buenísimo. Muchas gracias por la entrevista, por acompañarnos hoy día. Gracias a ti, Diego, por la invitación. Claro que sí.